Muy buenos días. El tema de hoy que vamos a ver de la tercera unidad es sistema político de este módulo. Mayormente cuando hablamos de un sistema político, mayormente hablamos de la forma en que está conformada todo el sistema de gobierno de nuestro país. En nuestro país, el documento oficial que avala a todas las leyes y reformas que existen aquí en México es, es nuestra Carta Magna, mayormente conocida como la Constitución Política de los Estados Mexicanos, la cual conforma todas las leyes y normas establecidas que el gobierno mexicano y la ciudadanía en la nación deben cumplir, tanto sus obligaciones como en sus deberes. El sistema político se nos menciona que es un conjunto de instituciones que se establecen para organizar los asuntos de gobierno y las relaciones que se fijan entre ellas y con la comunidad política a la que se dirige. O sea, el gobierno hacia el pueblo. Como se mencionó, la Constitución es un conjunto de reglas mediante las cuales el Estado, gobierno y sociedad deben interactuar. Sus obligaciones y sus deberes, tanto del gobierno hacia nosotros y nosotros hacia el gobierno como tal. Y el Estado son un conjunto de los órganos a los que constitucionalmente les está confiado el ejercicio del poder. Mayormente se nos menciona sin la existencia de los gobiernos ni estados ni leyes. Esto mayormente se conoce como natural o gobierno natural, como se menciona, o estado natural, en el cual un gobierno se maneja sin leyes como tal. En ese sentido, la bibliografía nos menciona, el más fuerte podía o más astuto podía quitarle el fruto de un trabajo y cuyo único medio de defensa era usado mediante una fuerza en contra de ellos para recuperarlo. En ese sentido, se podría decir, el más fuerte es el que gobierna y el más débil es el que se deja gobernar. Y sucesivamente, los más débiles se pueden unir para derrotar al más fuerte como tal. Se nos menciona cuando hablamos como el Estado, que es un conjunto con sus instituciones y todo tal, hay que también saber qué elementos básicos son los que conforman a un Estado. Entre estos son 5 puntos los que se mencionan, los cuales es la población, el territorio, las leyes, monopolio legítimo de la fuerza y cobranza de impuestos. Cada uno empeña un papel fundamental en el Estado. Si lo hablamos en el Estado mexicano, mayormente hablamos a toda la población, todas las comunidades indígenas, rurales, urbanas, etcétera, etcétera. El territorio es todo nuestro país o estado o municipio en el que se está conformado. Las leyes están determinadas bajo la Constitución, en nuestro caso la Constitución de los Estados Unidos mexicanos como tal. El monopolio legítimo de las fuerzas, nuestras fuerzas armadas y marinas, y la cobranza de impuestos que el gobierno hace para obtener dinero para todos los servicios públicos o programas en los cuales el gobierno tiene destinado para el pueblo como tal. También, cuando hablamos de población, es un grupo humano que reside en cierto espacio, guardando con este una relación de carácter físico. El territorio lo hace como el ámbito espacial de las normas jurídicas. La soberanía, poder de tomar sus propias decisiones. Mayormente en nuestros estados, como Quintana Roo, siempre está la palabra Estado libre y soberano de Quintana Roo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestras propias decisiones. Ya no dependemos como una institución muy aparte, como tal. Ya no somos un territorio federal. Ya en sí la federación ya no controla, pero nosotros tenemos que fincar nuestras normas, nuestras leyes, nuestras propias decisiones como Estado. Se ejercen en dos sentidos, interno y externo, tanto nacionalmente como Estado o municipio. Se nos menciona que la primera se refiere a poder definir las propias instituciones y formas de gobierno. La segunda se refiere al respeto entre los estados al propio integridad territorial y derecho a la independencia y a la autodeterminación, determinar sus acciones sin intervención de otros estados. En lo cual podemos decir de que si lo hablamos a nivel nacional, Estados Unidos no puede intervenir en las decisiones o toma de decisiones de nuestro país. Lo mismo nosotros no podemos intervenir como tal en suelo extranjero.
Y pues el gobierno pues es un conjunto de personas que ejercen el poder político. Mayormente aquí el mejor ejemplo son nuestros diputados, senadores y el jefe del Estado como tal, nuestro presidente. Mayormente cuando hablamos de un sistema político mexicano, hablamos de muchas referencias. Aunque mayormente nos menciona la bibliografía que, aunque han existido instituciones gubernamentales en México desde tiempo atrás, los estudios establecen el nacimiento del sistema político mexicano actual en 1920. ¿Eso por qué? Porque nuestro sistema político en eras atrás o en tiempo atrás no estaba bien definido, sobre todo por las dichosas guerras de reforma, el porfiriato, las guerras de guerrilla, la intervención francesa, etcétera. Muchos eventos impidieron que el sistema político mexicano se estableciera, sobre todo problemas internos y externos. Mayormente tenemos nosotros un documento oficial que avala todas las leyes y reformas que se establecen nuestros derechos y obligaciones a todo el ciudadano o el pueblo mexicano como tal, el cual nosotros conocemos como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es un documento que define lo relativo a los derechos de los ciudadanos, en el cual eso los podemos encontrar en el artículo primero al 30, 33 al 35, 37, 38 y 123. Y nuestras obligaciones que entran en los artículos 31 y 36, así como la formalización, organización, límites y funcionamiento del gobierno, que están en los artículos 39 al 136. Mayormente, el documento actual que conocemos como Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se promulgó el 5 de febrero en 1917 en el Congreso Constituyente. Cuando hablamos sobre génesis de la Constitución, tenemos que hablar de por qué fue hecho, por qué fue elaborado, cuáles fueron los instrumentos o ejemplos que fueron utilizados para hacer nuestra Constitución. Como se mencionó anteriormente, esta se promulgó en el año de 1917 en el Congreso Constituyente. Esto fue un logro de la Revolución Mexicana como tal, de tantas luchas como tal para obtener nuestros derechos como mexicanos. Entre estos factores que influyeron para su realización y promulgación como tal fueron muchos. Entre los más destacados fueron los aspectos económicos y sociales. De los más relevantes, mayormente fue la lucha del petróleo entre Inglaterra y Estados Unidos, la depresión económica devastadora y un sistema de impuestos muy injusto. Fueron de los factores económicos que influyeron para su creación como tal. Y entre los factores sociales, pues está la explotación de las tierras de los pequeños propietarios campesinos, la represión sistémica de los medios populares, en particular los obreros y los indígenas, como la matanza de los mayas en Yucatán y los yaquis en Sonora, o las huelgas de Cananea o Río Blanco como tal. Mayormente cuando también hablamos sobre nuestra constitución, tenemos que saber cuál fue el ejemplo como tal a seguir para que nosotros tengamos esta constitución. La constitución actual está influida desde la de 1824, que a su vez se inspiró en la de los Estados Unidos de América y el Cádiz de 1812. La de 1824 fue la primera constitución publicada, en la cual se impregnaban las leyes de reforma y otros aspectos constitucionales como tal. Pero a partir de la primera constitución, esta se basó en la de los Estados Unidos de América, que fue en 1787, y en la de Cádiz, que es la española en 1812. De ella se retomaron los elementos que establecen el sistema presidencial en el que el presidente tiene dos puntos. Veto sobre el poder legislativo y la instauración de un poder legislativo bicameral, o sea, tener dos cámaras, tanto una de diputados y una de senadores. Y de la Constitución del 57 se retomó la separación de la Iglesia y el Estado, los derechos y el juicio de amparo. Cuando hablamos mayormente, hablamos de nuestra Constitución, hablamos sobre nuestros derechos que tenemos como mexicanos, como tal. Entre esos entran las garantías individuales que se integran en el artículo primero, que declara que el artículo primero de los Estados Unidos mexicanos nos menciona, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como el de las garantías individuales a su protección. Mayormente se consideran que son los derechos básicos para una persona viva con decoro y dignidad, sin inherentes a la persona por el simple hecho de serlo, sin importar el lugar, la época o la ciudad de la que forma parte, etc. Estas garantías individuales son nuestros derechos que constitucionalmente tenemos como
pueblo mexicano, sin importar raza, género, etnia, estado económico. El gobierno tiene que acatar y hacer valer esas garantías individuales como tal. Entre esas entran muchas garantías individuales que vamos a ver más adelante. Como se mencionó sobre las garantías individuales, también entran las garantías también dentro de las profesiones, en el ámbito laboral, en el ámbito del hogar, etcétera. También en el ámbito político y otros puntos más. Entre esas garantías, como se mencionó antes, está la libertad de profesión, la propiedad privada, acceso a la información, nuestras garantías individuales como la libertad de creencias, libertad de expresión, acceso a la justicia y protección jurídica y libertad de asociación. También nuestra Constitución, aparte de nuestras garantías individuales o derechos laborales, también habla sobre los derechos sociales, que responden en su mayoría a las demandas de una mejor calidad de vida mediante la satisfacción de educación, tierra, justa retribución por el trabajo realizado, mejora en las condiciones laborales. En estas las podemos encontrar como la de gobiernos indígenas que están impregnados en el artículo 2, los derechos laborales en el artículo 123, la educación laica y gratuita en el artículo 3, propiedad de las tierras en el 27, vivienda digna y salud. Esos derechos sociales que tiene el gobierno ante el pueblo mexicano tienen que cumplirse a capa y espada. En dado caso de que esto no sea factible o el gobierno no cumpla, un ciudadano considera que alguna de sus garantías no ha sido respetada por las autoridades, puede interponer ante el Poder Judicial un juicio de amparo, el cual es un mecanismo que la Constitución establece en sus artículos 103 y 107 para proteger las garantías o sus garantías individuales. Esta es una forma de hacer valer nuestros derechos y una cláusula en la cual el gobierno mismo tiene la obligación de hacer valer nuestros derechos individuales o nuestras garantías individuales como ciudadanos mexicanos en todo el territorio nacional, ya sea nacionales o naturales. Entre los más importantes o relevantes de nuestra Constitución están el artículo 3, el 27 y el 123, en el cual el artículo 3, todo individuo tiene derecho a recibir educación. Sí, uno de estos aspectos han sido meramente olvidados durante mucho tiempo, sobre todo en épocas pasadas, en la cual la educación era mayormente para gente con recursos económicos altos y era nada más para clases privilegiadas. Para la clase obrera, trabajadora o campesina, durante mucho tiempo no existió esta educación. Ahorita el gobierno mexicano tiene que resarcir esa parte de la historia que tiene hacia nuestros jóvenes mexicanos como tal. Bueno, pues se nos da el derecho a recibir una educación laica y gratuita, como tal, sin importar el género, edad o situación económica. En el artículo 37, perdón, menciona la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites territoriales nacional corresponden originalmente a la nación. O sea, todo territorio, desde los valles, lagos, lagunas, playas, todo le pertenece al gobierno mexicano y a su pueblo como tal. Mayormente este artículo establece los derechos de propiedad privada y la expropiación como tal. En el artículo 123 nos menciona que toda persona tiene derecho al trabajo digno. Mayormente este está establecido para todos los trabajadores en todo tipo de ámbitos. Regula el sistema del trabajo, incluyendo el derecho a formar sindicatos, el derecho a la huelga, el derecho a la libertad de producción, siempre y cuando todo que se pida sea meramente legal. Cuando hablamos también de nuestra Constitución, tenemos que hablar sobre el Estado mexicano, que comprende una población mexicana que nos menciona es de 112.336.538 habitantes, según lo mencionado en la literatura, los cuales comparten un pasado histórico, costumbres y marco jurídico y cuerpo de leyes que se desprende de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Entre eso, entre el Estado mexicano, hay un sistema presidencialista dentro de la Constitución, el cual establece las normas y jerarquías y derechos y obligaciones que tiene el presidente de nuestra nación. También hay que tomar en cuenta que un sistema presidencialista anteriormente o en épocas pasadas era en el cual el presidente era el que decidía todo lo que sucedía en el pueblo mexicano. Era el único que decidía y podía controlar a las cámaras, tanto de senadores
o diputados como tal, sobre todo al colocarlos en puestos dentro de las mismas instituciones. Él podía elegir quién podía ser senador, diputado o gobernador de un territorio como tal. Eso en épocas pasadas, según la historia de nuestro país. Una primera y evidente característica del sistema político es que la Constitución de 1890 y la de 17 establecieron un sistema presidencialista. Dotaron al Poder Ejecutivo con mayores atribuciones que a los otros poderes y por ende este gozaba del poder al interior del Congreso y de la Suprema Corte. Mayormente, cuando se hablaba de este tipo de presidencialismo, tendría que haber un gobierno unificado que controlara la presidencia. En este caso, mayormente hablamos de un partido como tal. Además del presidencialismo, que había una segunda característica que solo se ejercía en un partido oficial desde la presidencia, tanto sobre el Congreso de la Unión como sobre la Suprema Corte. Mayormente, en México nada más existían grupos opositores antiguamente, los que estaban como los porfiristas, los maderistas, los villistas, los carrancistas, como grupos para que hoy podríamos conocer como partidos políticos. En ese sentido, el PNR en 1909 tenía una gran batalla como tal. Al interior del partido que dejaba de ver muchas cosas. Mayormente se engalanaba de distintos puntos como tal. El Partido Nacional Revolucionario y el Partido Revolucionario Mexicano y el PRI mantuvieron el control de ambas cámaras por más de 60 años, hasta 1997, cuando el PRI no ganó. Mayormente esto tuvo grandes represiones, ya que el gobierno mexicano o el presidente tenía que negociar sus propuestas y las de su partido con distintas personas ajenas a este. También hay facultades que el presidente tiene tanto internamente o externamente, entre estas las metaconstitucionales del presidente. El presidente era también el jefe del partido, lo cual le permitía nombrar a los candidatos opuestos de la elección popular. Esto ocasionaba que todos los políticos debieran sus carreras al presidente. Por ese punto, el estado del jefe mayor podía manipular las decisiones y cambiar las leyes dentro de su gobierno como tal. Eh, en el sección de Fox nos menciona la teoría que existía una división de poderes, ya que este era muy complicado para avanzar en sus reformas, ya que él no tenía la mayoría del Congreso. Cuando decimos que no tenía la mayoría del Congreso, es que no estaba, eh, no tenía tantos partidarios o tantos diputados o senadores de su mismo partido en el Congreso para poder avalar sus reformas y leyes. Un ejemplo más digno de este fue en la reforma al artículo 6 de la Constitución y la consecuente creación del IFAI, en el cual garantizaba el acceso a toda información sobre gastos, programas y desempeño de los poderes y organismos que manejan dinero público en sindicato, excepto los sindicatos y partidos políticos. Mayormente esto era impulsado por la sociedad civil, compuesto por académicos y ciudadanos interesados en la transparencia y el acceso a la información que lograron que el presidente abanderara un conjunto de los distintos grupos parlamentarios en el Congreso. También el gobierno mexicano tiene la división de tres poderes constitucionales, en el cual podemos hablar sobre el poder ejecutivo, judicial, como tal, y el legislativo. La división de poderes, el ejercicio del poder ejecutivo nada más se deposita en un solo individuo, al que se denomina según lo estipulado en el artículo 80 de la Constitución. Este individuo, pues, es el presidente de los Estados Unidos mexicanos, es el jefe máximo o del Estado, que es el representante del Estado mexicano y tiene las facultades sobre la seguridad nacional y de las relaciones exteriores. Como jefe de gobierno tiene facultades económicas, judiciales y legislativas, además de que es el jefe de todo el aparato gubernamental federal. Es electo por votación directa de los ciudadanos y requiere
de una mayoría simple para ganar. Pero también hay que saber qué características debe tener este ejecutivo como tal o el presidente de la República o qué se solicita para poder llegar a ser presidente. En este sentido, de acuerdo con el artículo 8, establece los requisitos para ser presidente, son 7 puntos, o 6 en total, en el cual uno debe ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de derechos y haber vivido en el país por lo menos 20 años, tener 35 años cumplidos al día de elección, haber residido en el país durante todo el año anterior a la elección, no ser ministro de culto, no estar en servicio militar activo mínimo 6 meses antes de la elección, dejar el puesto de gobernador o equivalente, secretario o subsecretario procurador general de República mínimo 6 meses antes de la elección como tal. Esos son los requisitos los cuales establece el artículo 82 de la Constitución Política Mexicana. También en el artículo 89 nos mencionan que las facultades y obligaciones que el jefe del Estado o ejecutivo tiene que tener, tanto sus facultades y obligaciones. En la siguiente imagen pueden ver que entre las facultades está la de promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso, nombrar y remover a su gabinete y los empleados de la Administración Pública Federal, nombrar diplomáticos, funcionarios superiores de Hacienda, ministros, procuradores general de la República y superiores del Ejército y la Fuerza Aérea con aprobación del Senado, presentar terna al Senado para designar a ministros de la Suprema Corte, dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales. Entre sus obligaciones está preservar la seguridad de la nación, declarar la guerra, dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, convocar al Congreso o a sesiones extraordinarias cuando lo acuerde la Comisión Permanente y facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones. Entre esos también entran eh, a mencionar que los jefes del Poder Ejecutivo también son los gobernadores, los municipios, las delegaciones, el jefe de Poder Ejecutivo es el presidente constitucional y el delegado. El siguiente poder es el poder legislativo, el cual tiene tres funciones básicas: la creación de las leyes, el control del ejecutivo y la representación de la ciudadanía. Mayormente está dividido en dos cámaras, como se mencionó antes, la cual es la de senadores y los diputados, los cuales también tienen sus obligaciones y deberes ante el país y ante el gobierno como tal. Los senadores analizan política exterior y aprueban tratados internacionales, ratifican los nombramientos que hace el mismo presidente, autorizan la salida y entrada de tropas, declaran la desaparición de poderes en un estado y nombran al gobernador provisional, ser jurado de sentencia en los juicios políticos a servidores públicos, designan a ministros del sistema judicial nacional en la terna que propone el presidente y resuelven conflictos entre límites territoriales entre estados. Ahí los diputados aprueban el presupuesto de ingresos de la federación, expiden al Banco Central para conocer al presidente electo, coordinan y evalúan el desempeño en fiscalización superior y deciden si se procede personalmente contra servidores públicos y, y los acusan para juicios políticos. En el ámbito general, el poder legislativo está dividido en Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Eso siempre ha tenido una relevancia durante épocas como tal y son los que ponen el control a las decisiones del Ejecutivo. Esa es una parte importante. Ya el Ejecutivo ya no controla al Estado como tal, sin la aprobación de estos dos. En esto, ¿cómo se está integrando tanto la Cámara de Diputados y la de Senadores? La primera está conformada por 500 legisladores. De estos 500, 300 son electos por la mayoría relativa y 200 por representación proporcional cada 3 años. En la de senadores está integrado por 128 legisladores electos cada 6 años, 3 por cada entidad federativa, para un total de 96, y los otros 102 por representación proporcional. Las facultades de la Cámara de Diputados y Senadores está representado por su Poder Judicial, y el Poder Judicial, según la Constitución nos menciona, dictada la Constitución del artículos 94 al 107, es el encargado de la administración e impartición de justicia y de la protección del orden constitucional. Es el único de los tres poderes no elegido por medio de elecciones democráticas. Se deposita en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral
en tribunales colegiados, unitarios, de circuito y juzgados de distrito, según el artículo 94. También dentro del sistema político mexicano debemos hablar sobre partidos políticos. Según el artículo 41 de la Constitución, son entidades de interés público y organizaciones ciudadanas que deben promover la participación democrática, posibilitar el acceso a los ciudadanos al ejercicio del poder público y representar al pueblo. Entre estos, de los más antiguos, es el Partido Revolucionario Institucional. Y por siguiente, el siguiente partido más antiguo es el PAN y el PRD, el Partido de Acción Nacional y el Partido Revolucionario Democrático. Y actualmente ya han aparecido mayormente muchos partidos opositores a distintos gobiernos como tal. Esos, según esto se sigue viendo desde épocas antiguas o de tiempo atrás en la historia mexicana. En 1973 se sustituyó la Comisión Federal de Vigilancia Electoral por la Comisión Federal Electoral, en la cual tenían voz y voto todos los partidos mezclados, aunque este seguía a cargo de un secretario de Gobernación. Cuando hablamos también de la participación política de México, también tenemos que hablar sobre la participación de la sociedad civil, que mayormente es una esfera de las relaciones entre individuos, entre grupos y clases sociales, que se desarrollan fuera de las relaciones de poder que caracterizan a las instituciones estatales. La sociedad civil y el gobierno no están relacionados. La primera constantemente hace demandas al gobierno y el sistema político está obligado a responder dichas demandas. También, entre otras asociaciones civiles más importantes, podemos ver a las que tienen influencia en la política, las cuales son los medios de comunicación, asociaciones religiosas y las organizaciones sociales. La primera, la radio, prensa, televisión y actualmente las redes sociales. Las organizaciones sociales como tal entran los sindicatos, asociaciones profesionales y cámaras como tal. Al igual que hay muchas organizaciones o asociaciones, grupos exigen al gobierno, estas pueden ser tan pequeñas como tal. En un ejemplo pues, que podemos ver, un grupo de vecinos que exigen un servicio público en su manzana o grupos de participación ciudadana formadas en las comunidades como tal. También decimos que también los medios de comunicación tienen una gran relevancia en el sistema político mexicano, ya que son el boom para conocer lo más relevante en la política mexicana o cómo el gobierno se maneja y también para poder informar sobre los partidos políticos como tal o sus objetivos de cada uno. A pesar, también los medios de comunicación son un arma de doble filo, tanto pueden decir la verdad como pueden decir la mentira. Y eso ya queda acá a cada persona de la sociedad para determinar si es o no verdad la información que se le entrega. La relación entre los medios de comunicación y el sistema político radica en que los primeros son reproductores de intereses, instrumentos de presión y negocios más instrumentos de interés. En México, la televisión es el medio de comunicación con mayor contacto con la población. Son mediadores entre la realidad y los receptores que los hoteles facilitan. Ahora, también entre el sistema político mexicano también tenemos que hablar sobre los movimientos importantes. Entre estos, el movimiento estudiantil de 1968. Esto dado en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. Este se caracterizó por una gran cantidad de movilizaciones sociales. La más trascendente fue la que culminó con la represión estudiantil el 2 de octubre del 68. En ese sexenio, muchas asociaciones civiles educativas se alzaron contra el mismo gobierno. Según nos menciona que la riña inició entre alumnos de la vocacional del Instituto Politécnico Nacional y de la preparatoria de la UNAM, el 22 de julio de esa misma fecha, del 68, que fueron reprimidos por los granaderos y encarcelados. El ejército y un grupo paramilitarizado conocido como el Batallón Limpia abrieron fuego en la marcha en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. ¿Y por qué se hizo eso? Porque el gobierno tomó la decisión de disolver el movimiento mediante la fuerza para no dar una imagen de un país descontento y desorganizado. Ese fue uno de los eventos más importantes que tuvo México y también más repudiados por la gente y los demás países, ya que el gobierno tuvo que tomar las fuerzas y las armas para poder reprimir a su propio pueblo, como tal que exigían sus derechos.
por lo cual constitucionalmente tenían. Hay otros movimientos, aparte del 68, importantes, mayormente dado por otro rubro, el de las exigencias indígenas. Pasaron a primer plano por el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que decidió tomar las armas y marchar a la Ciudad de México y exigir un trato digno y justo a su pueblo. En este, la movilización trajo una reforma reconocida a la composición pluricultural que garantizara en la Constitución y en el cual el SAP protegería e impulsaría la cultura de los diversos pueblos indígenas, impregnada en el artículo 4 constitucional. También en el artículo 2 se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, permitiendo determinar sus propios sistemas de normas, sus métodos de elección, gobernanzas locales y decir su forma de organización mientras se sujeten a los principios generales de nuestra Constitución. Mayormente este derecho se conoce como gobierno por usos y costumbres.